Hola, qué gusto saludarles. Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast La Voz del Derecho por Seúlver, Puebla. El día de hoy tenemos a una invitada especial, la maestra Miriam Montserrat Montes Tenotzin, candidata a jueza penal por el Distrito Judicial de Guridi y Alcocer de Tlaxcala. Maestra, bienvenida. Qué gusto poder tenerla el día de hoy aquí. Gracias, maestra. Es un honor para mí asistir a esta invitación y pues aquí estamos con gusto. Es de verdad un verdadero placer poderlos tener aquí y en este caso a usted, maestra, compartir estos espacios académicos donde tocamos temas de interés general que al final de cuentas a veces la sociedad no sabe de cierto tipo de acciones que se pueden llegar a cometer, como el día de hoy vamos a hablar de negligencias médicas. Entonces, en este sentido, vamos a abordar el cómo detectar una negligencia médica, cómo es que una persona puede denunciar, cómo es que vamos a poder proceder en este sentido. Pero antes que nada, me gustaría, maestra, que nos contara acerca de su trayectoria y que nos diga por qué se interesó en participar en estas elecciones y sobre todo a esta elección de jueza para su distrito. Claro que sí, maestra Marina. Pues mi nombre es Miriam Montserrat Montes de Molsin. Soy licenciada en Derecho. Tengo maestría en Sistema Penal Acusatorio. Cuento con un doctorado en Ciencias Políticas y Criminológicas. Tengo un postdoctorado multidisciplinario y acabo de terminar la maestría en Juicios Orales. Y bueno, la finalidad de estar aquí es dar a conocer pues todas las circunstancias que vive el paciente y también el prestador del servicio de la salud cuando se incurre en responsabilidad médica. Bueno, ya que es un tema de interés para toda la comunidad, principalmente que vive alguna situación de esta naturaleza. Y bueno, efectivamente soy candidata a juez penal por el Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, en el estado de Tlaxcala. Y bueno, el interés es sobre todo, pues, creo en la justicia, considero que soy una persona firme, honesta y comprometida para desempeñar un papel en el ámbito de justicia. Hablando de la carrera judicial, nos encontramos en esta divergencia de no saber, sobre todo la ciudadanía en general, se pregunta por quién votar, por quién tengo que votar, por alguien que tiene carrera judicial o por alguien que no tiene esa carrera judicial. ¿Qué opina, maestra? Bueno, la reforma judicial es muy importante. ¿Por qué? Porque da pauta a que todo el electorado tenga la facultad y el derecho de poder acudir ante las urnas y ejercer el voto por un candidato, en este caso por su servidor, Miriam Montserrat Montes de Molsin. Soy una persona firme, honesta y comprometida, empeñada en la justicia de nuestro estado. Bueno, en este caso, efectivamente, ¿qué me cuesta decir o qué me resta decir que te conocemos? Sabemos perfectamente bien que en este caso, se ha desempeñado con rectitud en todos los sentidos bajo estas líneas del profesionalismo. Y pues bueno, qué gusto poder comentarlo con el público, que la conozcan, sobre todo que hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que maneja la perfección, porque por ahí me enteré que justamente a esto es a lo que se dedica también, checar casos de negligencia médica. Pero antes que nada me gustaría que le explicara al público en general qué es una negligencia médica. Sí, bien, pues la negligencia médica consiste en el error, la omisión o la falta de cuidado de un prestador de servicio de la salud hacia el paciente y generando con esta conducta un daño lesivo, ya sea una lesión, la muerte o agravar la condición o salud del paciente. Okey. Y en este caso, ¿qué tipo de errores médicos pueden llevar precisamente a cometer esta negligencia médica? Pues de hecho hay muchos tipos de errores. Entre los más comunes regularmente encontramos un error en el diagnóstico. Muchas veces el prestador de servicio de la salud no realiza los exámenes y los protocolos correspondientes para determinar el cuadro clínico del paciente y con ello pues establece un error en el diagnóstico clínico y esto lleva a consecuencia que tenga un mal tratamiento
y una conducta inadecuada para el tratamiento eficaz del paciente. Otro error, por ejemplo, es la aplicación de anestesia. Muchas veces el prestador de servicios de la salud realiza una aplicación inadecuada de anestesia. También hay errores en este caso, en la aplicación de medicamentos. Regularmente se da en niños porque muchas veces la aplicación del medicamento no es la misma para un menor que para un adulto. Entonces hay prestadores de servicio de la salud, en este caso médicos generales, que dan medicamento a un menor sin ser especializado. Siempre hay que llevar a nuestros menores de edad, nuestros niños, con un especialista para que reciban una prescripción adecuada del medicamento, y también la dosis cuenta mucho porque a veces llegan a perjudicar la salud del menor y bueno, trae consecuencias graves. Y en ese sentido, ¿cómo se consideraría? ¿Como un error humano o como una negligencia médica? Como una negligencia médica, desde luego, porque está habiendo un error en la administración y prescripción de un medicamento. Ok, y en este sentido, desde el punto legal, ¿qué es lo que se necesita demostrar para que se dé esta negligencia médica? Pues lo principal es, para acreditar el delito como negligencia médica, se debe de acreditar precisamente el error, la omisión o la conducta inadecuada del prestador de servicio de la salud. También existe la imprudencia y la impericia. Todos estos elementos integran la responsabilidad penal de un servidor público en el área de la salud. Ok, ¿algún caso que tú hayas observado, que te haya tocado, de viva voz, de saber cómo es que se puede diferenciar entre este error médico y esta negligencia médica, que nos pudieras contar, por favor, maestra? Sí, claro, el error humano se realiza sin la voluntad, ¿sí? Sin embargo, la negligencia médica, pues como lo dice la palabra, es una negligencia, lleva el error, la omisión o la conducta inadecuada del servidor público, lo que conlleva a generar una lesión, la muerte o la condición del paciente se ve afectada y pues trae consecuencias graves. Por ejemplo, en algún procedimiento, no sé, de corazón, que son de los más complicados. Lo digo con conocimiento de causa porque ya familiares han pasado por ese procedimiento. Y entonces el médico desde el primer momento advierte, es una cirugía peligrosa y obviamente puede existir la posibilidad de perforar alguna arteria o de perforar hasta el mismo corazón. Y entonces nosotros sabedores precisamente de esas posibles consecuencias que pudieran existir, no porque el médico a lo mejor esté con la idea, obviamente, de, ay, pues voy a entrar y voy a perforar, ¿no? Pero a lo mejor en el procedimiento surge esta complicación y quizá, no sé, a lo mejor fallece el paciente o queda con una condición totalmente distinta a la que entró. ¿Cómo puedo yo saber si es que realmente fue un error o fue una negligencia? Porque al final de cuentas el médico va a salir y me va a decir, bueno, es que yo se los advertí, yo les dije que esto iba a suceder y pues sucedió. ¿Qué hago en ese momento? Sí, en ese caso, bueno, primero que nada hay que valorar el cuadro clínico del paciente y determinar, de acuerdo al especialista, cuál fue el diagnóstico que se le determinó y si era candidato a una cirugía, ¿sí? Este procedimiento quirúrgico, dependiendo de las condiciones, se le debe hacer saber al paciente que tiene el derecho de poder someterse a un procedimiento quirúrgico, porque también tienen el derecho de abstenerse de, aun cuando sea muy necesario, la decisión la tiene el paciente. Si él decide someterse a un procedimiento quirúrgico, en este caso el prestador de servicio de la salud le debe hacer saber los beneficios y los perjuicios que conlleva esta cirugía y las condiciones sobre todo del paciente, si tiene una condición que le permita que este procedimiento quirúrgico lo lleve a obtener una mejor salud, ¿sí? Una mejor calidad de vida y sobre todo debe recabar el consentimiento informado del paciente. Es un documento muy importante que debe firmar ya sea el paciente o en caso de que se encuentre de gravedad, pues la persona más allegada al familiar que tenga la calidad de, por ejemplo, esposa, padre, hijo y pueda firmar el consentimiento informado, que es donde se le hace saber los beneficios y los perjuicios de la cirugía
para que en un futuro, ya dependiendo del resultado de esta cirugía, pues el profesional de la salud no pueda incurrir en responsabilidad, porque si no se lleva a cabo, desde luego incurre en responsabilidad. Okey, bueno, en este sentido sí me choca así como la idea, porque de repente sí encontramos, como en todas las profesiones, médicos que son extraordinarios, de verdad, para mí son unas eminencias, o sea, el intervenir a una persona, el abrir, el revisar el corazón, el cerebro, el cualquier tipo de cirugía. La verdad es que eso es, algo que a mí me vuela la cabeza, ¿no? Pero así como encontramos médicos maravillosos, también nos encontramos al médico que solamente quiere sacar el dinero. Y hay otros médicos que todavía está todavía más complicado. Creo que todos hemos observado casos en redes sociales, porque es lo que nos toca observar de repente, de entré por un dolor de apéndice y salí amputado de la pierna. Entonces, ¿qué pasa ahí? Sí, sí se da, desafortunadamente, sin embargo, ahí también hay un tipo de responsabilidad, porque aun cuando sea especialista, existe el, dijéramos, el tipo penal que se puede encuadrar cuando se realiza una cirugía quirúrgica sin consentimiento, primero, y después una cirugía innecesaria, porque muchas veces el prestador de servicio de la salud, regularmente cuando son privados, pues dicen, te opero, requieres una cirugía, muchas veces no es necesaria, entonces es ahí donde se comete el delito y está tipificado en el Código Penal, tanto del Estado de Puebla como en el Estado de Tlaxcala, tipifica un delito porque es una cirugía quirúrgica innecesaria. Okey, maestra, ¿y qué tan complicado es iniciar una denuncia por negligencia médica? Pues de hecho no es complicado. Eh, Primero, hay que solicitar la copia auténtica del expediente clínico, que es una obligación de la institución de salud proporcionar al paciente y acudir ante el Ministerio Público para que se pueda iniciar. Desde luego, también se debe tomar en cuenta si la institución de salud es estatal o es federal para que encauce hacia Fiscalía General de Justicia o bien a Fiscalía General de la República. ¿Y qué pasa si yo acudo al hospital y no me quieren dar mi expediente? Bueno, otra opción puede acudir a la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, es una área conciliadora donde se manda a requerir el expediente clínico del paciente y se llega a una conciliación. En este caso, regularmente, pues es la reparación del daño al paciente y como es una etapa autocompositiva, el prestador de servicio de la salud no se va con una responsabilidad penal. En caso de que no lleguen a ningún acuerdo en esta vía, pues procede la denuncia penal y si el paciente no cuenta con un expediente clínico, la autoridad está facultada para solicitarlo a la institución de salud. Bien, maestra, ¿ha llevado algún caso de negligencia médica? Obviamente omitiendo nombres, sobre todo para ilustrar, o sea, cómo es que se lleva a cabo, desde el momento en el que llegan con usted y luego usted dice, ok, esto sí es una negligencia médica. Sí, bueno, he llevado algunos asuntos, realmente pues me dedico a lo que es la negligencia médica. Primero que nada, pues yo atiendo o doy servicio legal a todo prestador de servicio de la salud, ¿sí? Y efectivamente, constantemente denuncian al prestador de servicio de la salud. Sin embargo, es importante que el paciente acredite primero la conducta del prestador de servicio de la salud, que haya un nexo causal, es decir, que exista la relación causa-efecto entre la atención del médico y el resultado, ¿sí? Y en base a ello debe haber responsabilidad y esta se determina de acuerdo a la negligencia, la impericia o la imprudencia, que son los elementos esenciales para integrar la responsabilidad. Ok. Y en esto, ¿qué es la parte más difícil de poder comprobar la negligencia médica? ¿Cuál es la parte que dice uno, ahí está complicado? Pues desde mi punto de vista considero que es el nexo causal y la culpabilidad, porque muchas veces se va y se denuncia, pero también el paciente debe ser consciente de la condición de su enfermedad, porque muchas veces hay pacientes que tienen una enfermedad, eh, dijéramos, que no tiene cura, pero simplemente debe tener un tratamiento eficaz para una calidad de vida.
y si se someten a algún tratamiento, algún procedimiento quirúrgico, muchas veces los resultados no son los que se esperan y pues están denunciando al prestador de servicio de la salud. Entonces, es importante que se establezca que la atención del médico pues tuvo que ver en el resultado lesivo del paciente, ya sea lesión, muerte o agravar la condición de salud del paciente. Bueno, y me quiero regresar un poquito al caso de que circula en redes sociales, y no es uno, son muchos, en el sentido de que entró por una cirugía de vesícula, tenía todos los síntomas, me parece que el expediente clínico dice que efectivamente era vesícula, y al final terminan quitándole sí la vesícula, pero aparte le amputaron una pierna. Ahí, por ejemplo, bueno, realizaron un procedimiento sin su consentimiento, porque para esto creo que la familia no firmó el consentimiento. De hecho, se enteran hasta que ya está en el piso, lo van a visitar y pues, chin, les informan que le amputaron la rodilla, ¿no? O la pierna, pero nunca les dan razón del por qué. Y el médico, por ejemplo, se niega a hablar con la familia. ¿Qué pasa ahí? Pues de hecho, ahí debió haber existido una lesión, eh, dijéramos a una vena, a alguna arteria en el procedimiento quirúrgico. Regularmente estas arterias, pues como recorren todo nuestro cuerpo, muchas veces hay una complicación y si no es atendida de manera inmediata, cuando hay una lesión en arteria, nuestros miembros, ya sean inferiores o superiores, tienen un término de 6 horas para que se pueda dar esa atención especializada cuando hay una lesión. Y si no se registra dentro del expediente clínico que hubo una lesión, pues desde luego que va a tener consecuencias fatales. Si hubo una lesión en arteria, va a traer como consecuencia efectivamente ya no hay circulación a nuestros miembros, pues se da la pérdida del miembro, en este caso pues la amputación, pero ahí habría que revisar el expediente clínico si el médico tratante, el cirujano, el especialista, registró alguna incidencia dentro de la cirugía y de ahí tendría que partir para determinar si hay o no hay responsabilidad por parte del prestador de servicio de la salud. Yo creo que esa es la parte complicada porque no tan fácil, se escucha fácil, ¿no? Decir, bueno, a ver, vengo por mi historial clínico, quiero que me den mi expediente, pero yo creo que nos ha tocado estar hospitalizados y a veces no nos dejan ni siquiera ver qué es lo que nos están poniendo de medicamentos. Así Y es. si uno llega a preguntar, pues también la enfermera es así de, esa información no te la puedo dar. Bueno, ¿cuáles son mis derechos precisamente como paciente que tenga yo que hacer valer para que me den toda esa información estando ahí dentro, por ejemplo, hospitalizado? Sí, pues bueno, primero que nada tenemos derecho a la salud por un especialista y que esté debidamente eh, acreditado como prestador de servicio de la salud, que cuente con una cédula profesional, ¿sí? Y que sea el especialista de acuerdo a nuestro padecimiento. La atención que recibamos debe ser de manera respetuosa, ¿sí? No debe haber discriminación por edad, raza, sexo, condición. Tenemos derecho a que el médico nos informe sobre nuestro diagnóstico que ha establecido y en base a ello el tratamiento que vamos a seguir, y también es nuestro derecho aceptar o no el tratamiento que sea asignado por un especialista, dependiendo si nuestra condición o nuestra enfermedad. También, si no estamos de acuerdo con el punto de vista del médico, tenemos derecho a una segunda opción, ¿sí? A un segundo punto de vista por parte de otro prestador de servicio de la salud para reafirmar el diagnóstico que nos han dado y en base a ello, pues tomar una determinación si se acepta o no algún procedimiento quirúrgico o el tratamiento. Y también, desde luego, pues tenemos derecho a tener acceso al expediente clínico. ¿Qué recomendación le daría, maestra, a alguna persona o a las personas que están viviendo precisamente esta experiencia donde de entrada yo creo que consideran que tuvieron una negligencia médica? ¿Con quién deben de acudir para que obviamente les aclaren si fue una negligencia médica o fue parte del procedimiento? Pues yo recomiendo que en primer término acudan a la Comisión Estatal de Arbitraje Médico. Es una instancia noble que lleva a cabo una conciliación entre el paciente y el prestador de servicio de la salud
Cuentan con especialistas en todas las áreas médicas para poder establecer si hay o no hay responsabilidad y desde esa etapa conciliatoria poder obtener una reparación del daño al paciente. En caso de que no se llegue pues a un acuerdo conciliatorio, pues procede ya a formular denuncia o querella ante la Fiscalía General de Justicia del Estado. Y en este caso, ¿las personas pueden acudir a esta comisión sin una representación legal o es necesario que vayan acompañados de un abogado? Ante Comisión Estatal de Arbitraje Médico no es necesario que vayan acompañados de un abogado porque ahí hay especialistas, hay área jurídica y área médica y la finalidad de esta comisión pues es velar por los intereses del paciente y del derecho a la salud. Si ya veo que ahí no me están dando respuesta, como que noto que las respuestas pues no me convencen, entonces sí ya es sugerido que yo acuda con un abogado para que él me acompañe en todo esto. Así es. Hay 3 formas de terminar el procedimiento ante Comisión Estatal de Arbitraje Médico, es conciliada, no conciliada o sobreseída. En este caso, si se concilia y se termina, si no se concilia, ellos, como pacientes, pueden solicitar que se derive la queja, porque realmente se inicia una queja, a la agencia del Ministerio Público. La derivan y también derivan los dictámenes que realizan los especialistas en el área de salud y ayudan a que la fiscalía pueda integrar una carpeta de investigación. ¿Y son muy comunes estos casos de negligencia médica o casi no se dan? Pues sí son comunes, sí se dan, nada más que hace falta mucha información porque hay pacientes, dijéramos, regularmente el paciente denuncia un 70% y el 30% no comparece a presentar su queja o su denuncia. Bueno, es que yo creo que aquí es la falta de información y también entender que aquellas acciones que llevan a cabo los médicos dentro de su profesión, o sea, no todo es negligencia médica. Hoy en día me ha tocado escuchar a muchas personas que van con cualquier médico y de repente no les dieron lo que querían que les dieran en cuanto a tratamiento, porque a veces también nosotros nos automedicamos. Sí. Y resulta que yo quería que el médico me diera determinado medicamento porque es el que yo considero que a mí me cae bien. Y el médico me dio otro y pues como me dio otro, me empezó a arder el estómago y después pues ya tengo una úlcera y luego pues ya paré en el hospital. Y al final de cuentas a lo mejor ni fue culpa del médico, fue culpa de que yo me automediqué, pero como el médico me dio otro medicamento, ya le voy a echar la culpa a él. Yo creo que hay que hacer un poco de conciencia también en ese sentido, como personas de que no nos tenemos que automedicar. Otra que como dice la maestra, o sea, sí hay formas de solicitar nuestro expediente clínico, sí hay formas de saber cuáles son nuestros derechos como paciente y sobre todo, o sea, tener muy en claro todos estos puntos para acudir precisamente a la comisión, ¿no? Así es, sí, algo importante es que no automedicarse, porque puede ser contraproducente, inclusive, pues, podemos tener una lesión grave o inclusive la muerte. Muchas veces, nos suministramos medicamento y podemos ser inclusive alérgicos al medicamento sin saberlo, sin estar ante la presencia de un profesional de la salud y, pues, trae consecuencias graves para nuestra salud, inclusive, pues, la muerte. Así es. Complicado de repente porque venimos de la cultura donde yo todavía lo recuerdo bien, donde me dolía la cabeza y mi mamá me decía, ve al cajón, ahí hay un mejoral, si al rato me dolía otra cosa y ya era un poquito más fuerte, no, pues ahora tómate un diclofenaco y ya con eso se te va a quitar. Obviamente mi mamá no es médico, pero aún así, o sea, crecemos con esa idea y hoy en día, con tantas reacciones alérgicas a los medicamentos, con tantas, por ahí también las cajitas dicen, ¿no? Advertencia, puede haber secuelas, pero eso no nos importa. Y entonces nos medicamos, y ya que estamos muy graves, ya llegamos con el médico y terminamos echándole la culpa al médico. Y pues no es así. Así es, no precisamente en estas cuestiones a veces nos automedicamos o ya tenemos síntomas de algún padecimiento y no damos pauta a ir a que nos revisen, a que nos hagan algún estudio, si no lo dejamos. Ya que nos sentimos mal es cuando corremos con el médico y efectivamente muchas veces ya la evolución de la enfermedad pues ha avanzado y esto permite pues que el prestador de servicio de la salud pues dijéramos ya el cuadro clínico está agudo
Entonces, hay consecuencias para la salud, pero no es responsabilidad del médico. Entonces, es una falta de cultura, pero siempre, pues, no automedicarse y asistir ante un profesional de la salud para que podamos mantener una salud viable y estar en las mejores condiciones. Como bien lo dice maestra, chequeos médicos, si tenemos una enfermedad crónico-degenerativa, pues obviamente ir con el especialista, tomarnos nuestro medicamento, el tratamiento así tal cual nos los están mandando y no improvisar en lo absoluto para que al rato no terminemos echándole la culpa a los médicos, ¿eh? Así es. Doctores saben que los queremos y los queremos mucho, Así es. porque de verdad que desde mi experiencia me he topado con grandes médicos, de verdad, fabulosos médicos, fabulosos especialistas y pues también he escuchado de mucha gente que de repente se queja por el cómo es tratado de repente en las dependencias públicas de la salud y nos ha tocado también recibir estos, pues a lo mejor malos tratos y de repente pues el que no nos den la información completa de lo que está pasando con nuestra salud en ese momento. Creo que con los médicos particulares es mucho más fácil porque sin problema nos dan nuestro expediente clínico, pero si hablamos de dependencia del gobierno es complicado. Ahí sí lo veo complicado porque de repente, o sea, no tenemos acceso a nada, ¿no? Sí, regularmente en una clínica particular o en una institución particular, efectivamente nos dan copia del expediente clínico, nos dan un resumen y no hay mayor contratiempo. Sin embargo, en instituciones públicas, como su nombre lo dice, son instituciones que están, dijéramos, autorizadas por el gobierno para poder dar un servicio a la ciudadanía, se rigen por el derecho público, entonces tienen un director, un administrador internos al organismo, pero autorizados por el gobierno del estado, entonces tienen un cierto reglamento que no permite dar esos expedientes clínicos de manera inmediata, sin embargo, sí están obligados a proporcionarlo y pues cuando no se reciban, pues acudir a la autoridad competente para que soliciten una copia y sea remitida para los derechos o los beneficios que considere el paciente. Muy bien, maestra, pues muchísimas gracias por compartirnos el día de hoy respecto de este tema, que yo creo que a todos aprendimos mucho precisamente y todavía hay que aprender mucho de hablar de negligencias médicas. La maestra, una experta precisamente en este tema. Y pues ahora sí, maestra, coméntenos cómo es que la vamos a encontrar este 1 de junio en las votaciones, cómo va a ser su boleta, de qué color, cuál es su número. Sí, claro. Bueno, pues este 1 de junio van a recibir 7 boletas que están determinadas por un color. En este caso, pues yo soy candidata a juez penal por el Distrito Judicial de Guridi de Alcocer. La boleta que me corresponde es la color lila y estoy identificada con el número 05. Mi nombre va a aparecer Montes Temolsin, Miriams Montserrat, inicia por los apellidos y pues hay una casilla donde debemos anotar 05. Y pues los invitamos a que nos otorguen el voto de confianza. Muchísimas gracias, maestra. Pues no lo olvidemos este 1 de junio, que va a ser boleta color lila, número 5. 05. 05. Bien, maestra, pues muchísimas gracias por participar el día de hoy en este espacio académico. Muchísimas gracias por recibir y por aceptar nuestra invitación. Esperemos más adelante poder seguir platicando de este tema. Gracias, al contrario, gracias por la invitación y pues es un honor estar con ustedes. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por siempre escucharnos, por vernos. Seguimos en contacto, vamos a tener más episodios y como siempre agradeciendo a nuestras autoridades de Seúl Puebla por darnos la oportunidad de tener estos espacios y llegar hasta sus casas. Hasta luego.